balanceando la tradición y la conexión misional. En otras palabras, otra vez, si hablamos de tradición, es inevitable, tenemos que hablarlo, porque la iglesia es el producto de sus tradiciones. Inclusive muchas de esas tradiciones son bíblicas. El problema, y ustedes y yo sabemos, es cuando las preferencias personales, o si pueden usar la palabra metodología, es confundida con teología o doctrina. Entonces, la metodología es negociable. ¿Cómo alabamos? ¿Qué instrumentos usamos? ¿Qué metodología? ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de cantos? ¿A qué horas es el culto? Si la escuela dominical es antes o después del culto, yo argumentaría que eso es negociable. Eso varía dependiendo de dónde estamos, en qué contexto estamos, en fin. Pero la cuestión de la predicación de la palabra de Dios, la práctica de las ordenanzas, cuando hablamos de bautismo, cuando hablamos acerca de cena del Señor, no podemos negociarlo. Cuando hablamos acerca de disciplina en la iglesia, son cosas que no podemos negociar. Entonces, el balancear tradición y la conexión misional, estamos hablando precisamente del legado de la iglesia, que tiene que ser balanceado con el movimiento, la atracción, cuando hablamos acerca de esa actitud, otra vez, esa actitud proactiva u ofensiva. Y aquí voy a regresar a lo mismo. Este mensaje es obvio para la iglesia, es obvio que es para todos, pero en cuestión de función, el revitalizador necesita poner mucha atención en esto. El líder, el pastor, estoy usando el término revitalizador, pero estoy hablando de pastores, ¿verdad? Porque el Señor ha comisionado, ha establecido, ha posicionado a este tipo de personas. El llamado que existe en la vida de ellos es precisamente para llevar a la iglesia a navegar este tipo de cambios culturales sísmicos, como hemos dicho anteriormente, y aprender a distinguir entre lo que es el síntoma y lo que es el problema, que en este caso para nosotros, el problema no era que se estaba despegando la pintura o el techo, el problema era que había una fuga de agua por dentro, que inclusive cuando se arregló había un charco de agua y finalmente ya ahorita estamos en ese proceso que se debe de secar, pero ya el agua ya paró, ya no está tirándose, entonces eso ayuda mucho para esto. La otra cosa que vemos aquí es el cultivar entusiasmo por el futuro. Una vez más, especialmente cuando estamos hablando de una iglesia establecida, el revitalizador tiene que tener la habilidad dada por Dios de ser sincero, honesto y transparente y valorar el legado, la tradición de donde viene la iglesia a través de un espejo retrovisor. Entonces va a ser una experiencia o una celebración pequeña comparado con la visión y hacia dónde vamos. Por favor, escúchenme. El problema de la iglesia muchas de las veces, y aquí es donde voy a poner el beneficio de la duda en el revitalizador o en el pastor, y aquí es donde quiero que la conversación sea de doble sentido, porque he estado poniendo mucha responsabilidad en el revitalizador, ¿verdad? En la persona que Dios ha llamado para llevar a cabo esta tarea. La otra parte de la conversación es precisamente cuando la iglesia escoge, cuando la iglesia se aferra a hacer un cambio en cuestión del tamaño del parabrisas en el carro con el tamaño del espejo retrovisor. Y si por alguna razón la iglesia tiene un parabrisas del tamaño de un espejo retrovisor, y esta es la visión de la iglesia, y tiene un espejo retrovisor del tamaño de un parabrisas, potencialmente los revitalizadores, las personas que Dios ha llamado a hacer esta tarea de mover a la iglesia en una actitud no tanto defensiva pero ofensiva, eventualmente van a decir, ¿saben qué? No puedo hacer esto, no, es imposible, siento que aquí estoy literalmente acelerándole el motor, pero las llantas están como si estuvieran en hielo y nada más están patinando y nunca avanzamos. Hablamos de cosas, comentamos cosas y trágicamente muchas veces hay oposición. Entonces, eventualmente como pastor, como revitalizador, dices, ¿sabes qué? Los años que me quedan de ministerio no los quiero pasar haciendo esto. Prefiero iniciar una iglesia o prefiero hacer otra cosa porque la iglesia está confundida en esas cosas. Y otra vez, siento que es una conversación de doble dirección o doble sentido. No quiero poner responsabilidad solamente en uno con otro, pero mi invitación, porque la pregunta de este artículo era ¿en qué década está tu iglesia? Parte de esa pregunta yo argumentaría de qué tamaño, esa sería mi pregunta, de qué tamaño está el parabrisas en tu iglesia hacia el futuro y de qué tamaño está el espejo retrovisor en tu iglesia cuando celebras o ves el pasado. Y aparentemente en muchas o la mayoría de las iglesias en Estados Unidos sobre todo, y pienso que Latinoamérica no es la excepción, ¿sí? El 98% de iglesias, de acuerdo a las estadísticas, 95% de las iglesias antes de la pandemia tenían un espejo retrovisor más grande que el parabrisas. Y es obvio que ese es un problema extremadamente
serio, que no queremos continuar de esa manera. Entonces, en este caso, otra vez estamos hablando de cultivar ese entusiasmo hacia el futuro. Cultiva el parabrisas, usa el retrovisor, celebra, es parte del legado y tal vez no estabas ahí cuando pasó eso, pero como quiera aprende a celebrarlo.